¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva emisión de Impacto Económico, información financiera en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Iniciamos revisando las noticias más importantes para los próximos 30 minutos. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, busca conciliar un nuevo acuerdo con inversionistas del Aeropuerto Internacional a raíz de la posible cancelación de su construcción. En nuestra arista económica de hoy hablamos del poder de las empresas farmacéuticas para controlar el negocio de la salud y los medicamentos. Y le contamos también que la economía española crece, pero no es capaz de detener el aumento del desempleo. En Economía 360 hablamos de eso y mucho más. América Latina en perspectiva, aquí en Impacto Económico. Con eso iniciamos. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, busca conciliar un acuerdo con inversionistas del Aeropuerto Internacional después de la cancelación del proyecto de construcción. Esto a raíz de la respuesta negativa del pueblo mexicano a la construcción del aeropuerto en la consulta que se efectuó el pasado 28 de octubre. El presidente electo aseguró que ahorrarán 5.128 millones de dólares del presupuesto estatal. Aseguró además que las empresas involucradas y con contratos ya establecidos no sufrirán pérdidas ni daños económicos, a pesar de que llevaban un avance global de la obra del 32,15% aproximadamente. El primer acuerdo general se llevará a cabo en un marco legal ante el 92% de los contratos que se van a cancelar en la obra del aeropuerto. Los empresarios se han mostrado dispuestos a participar en la licitación y en la terminal y esperan también llegar a un acuerdo con AMLO. De México pasamos ahora al Caribe insular. En Haití, el ministro de Economía y Finanzas de ese país precisó que el proyecto de presupuesto nacional que fue presentado para la nación privilegia la inversión social. ¿Por qué? Bueno, según el funcionario, la ley de finanzas, que se estima en unos 120.000 millones de GUO, o lo que también son 2.329.000 dólares, es un presupuesto realista que toma en cuenta las necesidades de los ciudadanos y que está dirigido a mejorar sus condiciones de vida. Entre las partidas que más aumentaron con respecto al año anterior, destaca la del Ministerio de Salud Pública, que obtendrá un 26% más que el año pasado 2017, y los Ministerios de Trabajo y Educación, que se incrementan en un 10% y en un 63% respectivamente. Ahora bien, además, el ministro Ronald Desembre aseguró que la ley de finanzas no contempla ningún compuesto y durante su aplicación se ajustarán los salarios de los funcionarios públicos como maestros y comisionados policiales. Un dato importante a tener en cuenta es, por ejemplo, el clima de conflictividad y protesta que vivió Haití hace unos meses. El ministro precisó que la economía de su país tuvo una tasa de crecimiento anual del 2,9%, una de inflación de 13,4% y también una tasa de impuesto de 12,7%. Y bien, un reciente estudio elaborado por el Banco Mundial dio a conocer que Colombia es el segundo país de América Latina con una mayor tasa de deserción en el sistema universitario. Así como lo oye, Colombia, que además es considerada la cuarta economía latinoamericana, allí deserta el 42% de las personas que están entre los 18 y los 24 años que ingresan al sistema de educación superior. Según el estudio del Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida por su sigla UNESCO, considera que una de las razones que contribuye a la deserción es el alto costo de la educación superior colombiana, que actualmente asciende a unos $5.000 por estudiante en promedio, es decir, una de las más caras del continente después de México y Chile. La empresa de investigación de mercados, Cinetic, consideró pertinente 4 propuestas para hacer frente a la deserción, a decir,
llevar a cabo una evaluación centralizada, recrear mercados de competencia entre docentes, también reducir las normativas y reducir los esquemas diferenciados de matrícula con incentivos fiduciarios. Y ya viajando al Cono Sur, en Argentina, analistas económicos esperan para el año 2018 una inflación que llegue al 47,5%. Sería la más alta para Argentina desde el año 1991. Mientras distintas encuestas generan alarma y preocupación a partir de la falta de respuestas del actual gobierno de Mauricio Macri para poder detener la inflación. Para conocer más sobre el tema, revisamos el siguiente informe. El impacto de la devaluación en Argentina está golpeando a toda la población. La inflación de octubre tuvo una suba del 6% afectando a productos de la canasta familiar. La inflación en los últimos 12 meses alcanzó el 50,1%, superando todos los pronósticos anticipados por el gobierno de Mauricio Macri. Este gobierno está tratando de mantener la economía, entre comillas, bajo control hasta las elecciones del año que viene. Y si eso tiene que ser con tasas exorbitantes, con destrucción del poder adquisitivo de la gente, con inflación que continúa con inercia y demás, lo van a hacer. O sea, lo dijeron ellos mismos, la única prioridad que tiene este gobierno es no defoltear. O sea, Macri no está gobernando para la población y si la gente no tiene plata para comer, dice arréglense, que es la visión neoliberal. La actividad de la economía se redujo. Una encuesta del Centro de Economía Política Argentina demuestra los cambios de hábitos en las compras de alimentos básicos, que cayeron hasta el 64% en términos interanuales. Hubo incrementos de precios de la canasta familiar que superaron el 100%. Vemos una situación muy preocupante en los sectores de menores ingresos porque ya el consumo empieza a caer en productos de primera necesidad y habla, por supuesto, de una situación de empobrecimiento de su situación. Y en los sectores medios y altos vemos una retracción en cuestiones que tienen que ver también con la calidad de vida en general, ¿sí? Combustibles, esparcimiento. La alta inflación acumulada en lo que va del año 2018 afectó el consumo de los productos básicos. La compra de carne, lácteo y verduras se desplomó entre el 30 y el 65%, disminuyendo la carga de combustible en un 39%. Niveles muy altos que hacen muy poco previsible la economía en general, un nivel de inestabilidad muy grande y que demuestra sencillamente el fracaso de la política económica y particularmente la política monetaria del gobierno de Cambiemos. Ellos siguen apostando, la gestión económica sigue apostando a la política de tasas altas y de reducción del circulante para controlar la inflación. Estos niveles inflacionarios demuestran que esas políticas no funcionan para contener la inflación en Argentina. El descontrol que tiene el gobierno de Mauricio Macri para detener la inflación genera alarma y preocupación. El costo de la canasta familiar refleja cómo se agrava la crisis frente a la pérdida del poder adquisitivo. Mirando hacia el futuro, el consumo seguirá cayendo. Para el año 2019 se estima que la inflación será superior al 27%. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. A ver qué le depara a Argentina con todo esto. Y hablando del Cono Sur, Perú busca incrementar sus exportaciones no tradicionales a China. El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, señaló que el país busca alcanzar los $1.000 millones anuales en exportaciones no tradicionales a China en el año 2023. Asimismo, develó que en el mes de septiembre de este año 2018 ya habían exportado al gigante asiático $382 millones. Valencia, quien por estos días asiste a la Feria de Exposición Internacional de Importaciones de China, destacó que Perú tiene como socio comercial número 1 a China, principalmente por las exportaciones tradicionales. Sin embargo, son las exportaciones no tradicionales las que vienen creciendo en volúmenes importantes. Por ejemplo, este año ya llegaron al 22% de crecimiento. Así lo aseguró el diplomático peruano. Momento de una primera pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de este martes y vamos a estar hablando del poder que tienen las empresas farmacéuticas sobre la salud y también sobre los medicamentos. Esto y más al regreso, ya venimos.
Ya estamos de vuelta aquí en Impacto Económico. Hoy tenemos arista económica y le hablamos de las farmacéuticas. La globalización ha permitido en los últimos años a las grandes farmacéuticas extender su poderío en el mundo. Hoy incluso tienen hasta el poder de decir qué enfermedades y qué enfermos merecen cura. Ahí está el negocio de los medicamentos y América Latina no escapa de esa realidad. Vamos a ver ahora, hacer una mirada por este tema en nuestra arista económica. Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las demás, sino que sus leyes de mercado tienen modalidades particulares. Primero, por el hecho de que tienen un mercado cautivo, personas que padecen enfermedades o preocupadas por su salud, que es una clientela vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos, ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les recetan los medicamentos, generalmente los médicos, o de la urgencia de curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto último y la protección de patentes son factores que disminuyen la competencia. Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido para fijar los precios de comercialización, no tanto en proporción al costo real de producción, sino en función de lo que el precio de mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas transnacionales atestiguan esta realidad. Las tres mayores empresas mundiales, Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129.000 millones de dólares. El PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra. Ahora bien, otro problema que también se presenta en América Latina es que no hay pautas de patentamiento definidas en la región. Por ejemplo, en Argentina o Colombia no es posible registrar los cristales de una misma molécula. En Perú sí lo es, lo que genera patentes indebidas y varios millones de dólares innecesariamente erogados en fármacos. Aquí le contamos. Hoy los grandes laboratorios nacionales en la región son socios de comarketing de los dueños de las moléculas. Ya no están confrontando por la propiedad intelectual, sino que se están asociando los dueños de la misma. El mercado farmacéutico de Latinoamérica fija su mirada en el relacionamiento entre las industrias nacionales y extranjeras. Los principales agentes farmacéuticos que tienen una presencia activa en la región son Bayer, Novartis, Merck, GlaxoSmithKline, Hoffmann La Roche, Bosch y Boehringer Ingelheim Group. Los principales actores del mercado de los medicamentos de venta libre en la región son Pisa Farmacéutica, Fresenius, Takeda Pharmaceutical, Ferring Pharmaceuticals y Landsteiner Scientific. Las reglas de propiedad intelectual permiten a esos grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas. Y no solo eso, esos grandes laboratorios presionan sobre los estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de intereses, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas, con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. Al menos por un tiempo se pensó que el Ministerio de Salud de Colombia había triunfado sobre el laboratorio Novartis al conseguir que redujera de $18.000 a $10.000 el precio de la terapia con imatinib para controlar la leucemia mieloide crónica. Sin embargo, el expresidente Juan Manuel Santos dio un nuevo giro que ratificó el poder de la industria farmacéutica. En 2017, Santos publicó el decreto 670 promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para cerrar las puertas a nuevas declaratorias de interés público de medicamentos que lleven a un control de precios o a procesos de liberación de patentes. El decreto beneficia a los laboratorios multinacionales porque modifica la norma que reglamenta el proceso de aprobación de licencias obligatorias y la nueva conformación del comité técnico encargado de evaluarlas. En el 2016, el gobierno colombiano también desistió de impulsar una licencia obligatoria para Glivec, como se conoce al medicamento imatinib de Novartis, tras continuas presiones de funcionarios de Suiza y Estados Unidos que amenazaban con sanciones comerciales y auguraban daños al clima de inversiones en el país. Por eso, el gobierno solo recurrió a su sistema de control de precios para abaratar una medicina que declaró de interés público y de la que dependen cerca de 3.000 personas en este país. Sin embargo, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia exigió la revocación de dicha medida con el argumento de que podía frustrar la aspiración del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Cuando se creía que Perú había descartado la posibilidad de liberar la patente de un antirretroviral de Bristol Myers Squibb contra el virus del SIDA, el proyecto de ley de un congresista llevó a los representantes de la industria, el Ministerio de Salud y organizaciones de pacientes a reabrir el debate en el Parlamento. La discusión ha estado centrada en la necesidad de que el Congreso declare de interés público el medicamento Atazanavir para que allane el camino de una licencia obligatoria que priorice la salud de las personas por encima del negocio de la farmacéutica. El costo actual de la terapia con esta medicina en Perú ha rondado los $3.832, más de lo que pagan en Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile. La diferencia es abismal si se compara con el precio especial al que lo adquiere el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud para países de renta baja, $182 por paciente al año. Si el Estado comprara la versión genérica de Atazanavir en vez de Reyataz, nombre comercial del fármaco de Bristol Myers Squibb, ahorraría más de $7 millones anuales. Se lee en un informe del Ministerio de Salud revisado para The Big Pharma Project. El alto precio se debe a que Bristol Myers Squibb consiguió una patente para Atazanavir por su presentación en la forma de sales que recién vencerá en enero del 2019, según datos recogidos en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. La presión del poder farmacéutico sobre la salud pública se evidencia en varias formas de control de las medicinas disponibles en cada país conforme a lo que resulte más rentable para los laboratorios. Una prueba está en cómo la transnacional Merck Dome dilató 4 años el ingreso en México del potente antirretroviral Atripla que esta misma corporación produce desde el 2006, para no dejar otra alternativa al Estado que seguir comprándole un cóctel de medicinas más costosas, los antirretrovirales Efavirenz, Entricitabina y Tenofovir. Atripla combina estos 3 fármacos en una sola pastilla y cuesta la 1/4 parte de lo que se paga por las formulaciones por separado. Momento de una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360 y hablamos de España, porque ese país, a pesar del crecimiento económico que ha tenido, registra una de las tasas más altas de desempleo en la Unión Europea. Eso y más a la vuelta de la pausa. Ya estamos de vuelta en Impacto Económico. Revisamos ahora información más allá de las fronteras de América Latina. España registró un aumento del desempleo en el 10º mes del año corriente 2018. Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, el número de desocupados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en octubre en 52.195 personas con relación al mes anterior. Con este incremento, el total de desocupados en España se ubicó ya en 3.254.703. Los principales sectores donde más se acentuó el desempleo fueron los servicios, con un incremento de 43.219, y le siguen la agricultura, la industria, entre otros. Pese a un vigoroso crecimiento económico, del que le hablábamos antes de la pausa, de 3,1% en 2017, el desempleo sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes del gobierno español, ahora bajo el mando de Pedro y el Partido Socialista, debo decir. Según un reciente informe de la Eurostat, solo la tasa de desempleo femenino en España alcanza el 19%, más del doble de la media europea. Es la segunda más elevada de los 28 países de la Unión Europea, detrás de Grecia. Y bien, luego de la entrada en vigencia este lunes del paquete de sanciones contra Irán, son muchas las voces que se levantan en contra de este tipo de medidas coercitivas. Alemania, por ejemplo, en Europa, es una de las naciones que ha rechazado tajantemente las sanciones y ahora asegura que continuará con el comercio iraní. Consideramos que este paso es incorrecto. Lo hemos dicho repetidamente en las últimas semanas y meses. Nosotros, en la Unión Europea, estamos de acuerdo en... Sobre todo, Alemania está de acuerdo con nuestros amigos en Francia y Gran Bretaña, y dentro de la Unión Europea estamos trabajando con nuevos instrumentos como el vehículo de propósito especial para asegurarnos de que el comercio continúe con Irán. Estamos convencidos de que el acuerdo que alcanzamos en 2015 impide que Irán se dedique al enriquecimiento de uranio con fines militares. Por lo tanto, no nos uniremos a Estados Unidos en este camino. En respuesta a las sanciones vigentes a partir de esta semana, estamos trabajando para asegurarnos de que la economía iraní no se derrumbe por completo.
lo que llevaría a una desestabilización y, en nuestra opinión, aumenten fuerzas radicales. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía también criticó las sanciones de Estados Unidos a las industrias petroleras y navieras de Irán y ha expresado su apoyo al pueblo iraní. Como principio, Turquía está en contra de las sanciones y no creemos que se pueda lograr ningún resultado a través de las sanciones. Creo que, en lugar de sanciones, un diálogo y un compromiso significativo son muy útiles. Mientras pedíamos la excepción de los Estados Unidos, también hemos sido muy francos con ellos en cuanto a que arrinconar a Irán no es sabio, aislar a Irán es peligroso y castigar al pueblo iraní no es justo. Ahora bien, mientras unos muestran su apoyo a Irán, otros no tienen tanta valentía. Por ejemplo, la compañía SWIFT cedió ante las presiones de Washington y ha decidido suspender el acceso de una serie de bancos de Irán a su sistema de mensajes y pagos. Así lo informó el servicio de prensa de esa empresa. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, había advertido ya a SWIFT, con sede en Bruselas, que podría imponerle sanciones si no cortaba los servicios financieros a las entidades e individuos que ya hacen negocios con Irán y a las instituciones financieras iraníes que están en la lista negra de Washington. Múnich también había advertido y amenazado con tomar medidas contra cualquier sistema que cree la Unión Europea para realizar transacciones comerciales con Irán. Ante esta situación, el presidente del Banco Central de Irán, Abdol Nasser Hemati, indicó que su entidad previó sistemas alternativos que permitirán ahora sustituir el sistema interbancario internacional de SWIFT. Y bien, en Francia continúan las protestas de los empleados de la ambulancia que bloquearon la autopista de París para protestar contra las reformas de seguridad social debido a que comprometen algunas compañías de ambulancias. El 1 de octubre entró en vigencia las reformas de seguridad social del presidente Emmanuel Macron que alteran la financiación del sistema de seguridad social. Los pacientes ya no podrán optar por un proveedor de ambulancia preferido, mientras que los hospitales recibirán ahora presupuestos individuales para el transporte de pacientes, generando así como consecuencia que los hospitales elijan proveedores más baratos, beneficiando entonces a las grandes empresas y perjudicando a las pequeñas que no pueden competir, claro está, ante una guerra de precios. Y bien, revisando Economía 360, llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en redes sociales en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.